¿Cómo reacciona un verdadero estoico cuando la muerte llama a su puerta? Hoy te llevaré al último día de Séneca, el gran sabio romano, que enfrentó su final con calma, fortaleza y virtud. Quédate hasta el final, porque estas 6 enseñanzas podrían cambiar tu forma de ver la vida y la muerte. Si el estoicismo y la búsqueda de la virtud son parte de tu camino, suscríbete a Stoic Life y comparte esta historia con quienes buscan sabiduría eterna. Tu apoyo nos permite seguir cultivando esta llama filosófica. Roma, siglo I. En una habitación silenciosa, bajo la sombra de una sentencia imperial, un hombre se prepara para morir. Pero no hay súplica, no hay lágrimas, hay serenidad, hay claridad. Ese hombre es Séneca, el filósofo que vivió enseñando virtud y que moriría enseñando virtud. Sabía que la muerte llegaría, no con la sorpresa de lo inesperado, sino con la paz del que ha vivido consciente. El emperador Nerón, en su paranoia creciente, había firmado la condena. Pero Séneca, fiel a su filosofía, no se lamentó, no maldijo a su verdugo, ni buscó clemencia. En cambio, llamó a sus discípulos. Quiso que ellos presenciaran no solo su muerte, sino su última gran lección. Aquel día no fue un funeral, sino una cátedra. Mientras la vida se deslizaba lentamente de su cuerpo, Séneca hablaba con calma de la muerte, de la necesidad de no temerla, de verla como algo natural, como una transición, no un castigo. Decía, la muerte no es un mal, porque no es una esclavitud, sino una liberación. Morir no es terrible cuando se ha vivido con virtud. Su cuerpo sufría, sí, pero su alma permanecía firme. La filosofía era su armadura. En su rostro no había angustia, sino aceptación. Aún desangrándose, aún exhalando sus últimas fuerzas, su deseo era enseñar, formar, dejar claridad en la mente de sus alumnos. En su muerte, Séneca probó que su vida no había sido en vano, porque vivió como enseñó, y murió como había vivido, con valentía, con templanza, con sabiduría. Vivir con filosofía es prepararse para morir sin miedo. No basta con leer libros, ni con hablar de virtud. El verdadero sabio demuestra su enseñanza con la forma en que se enfrenta a lo inevitable. ¿Estás viviendo de tal forma que tu muerte inspire? Cuando llegue tu hora, dirán que fuiste valiente, o que viviste huyendo. Tus acciones hoy, tu carácter, tu serenidad, ¿serían dignos de ser recordados como una lección? No esperes el final para ser sabio. Empieza ahora. Vive como quien ha hecho las paces con la muerte. Imagina que quien una vez te llamó maestro, ahora ordena tu muerte. Que el alumno a quien guiaste con paciencia, a quien transmitiste sabiduría y virtud, se convierte en tu verdugo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Séneca. Nerón, el joven emperador de Roma, criado entre lujos, poder y paranoia, había sido instruido por Séneca en los caminos de la razón, la moderación y el deber. Durante años, Séneca intentó guiarlo, esperando formar un gobernante justo. Pero el alma de Nerón era una tierra hostil para la semilla de la virtud. La ambición,
El miedo y el deseo de control lo devoraron. Y entonces, en uno de los actos más infames de la historia del imperio, Nerón traicionó a su mentor. Lo acusó de conspirar contra él. Sin pruebas, sin justicia, solo con la intención de eliminar cualquier sombra que opacara su tiranía. Y le ordenó el suicidio. Cualquier otro, en el lugar de Séneca, habría reaccionado con rabia, con desesperación, con súplica. Pero el estoico no se rebaja al nivel de su enemigo. Y Séneca, fiel a sus principios, respondió con ecuanimidad. No maldijo al emperador. No se aferró a la vida como un cobarde. No permitió que el veneno de la injusticia contaminara su alma. Se limitó a preguntar si podía disponer de sus asuntos, saludar a sus amigos y morir con dignidad. Su serenidad fue una bofetada moral a la crueldad de Nerón. Porque mientras el tirano gobernaba con miedo, Séneca gobernaba su alma con razón. Decía Séneca: el sabio no se deja alterar por lo que no depende de él. La injusticia es del tirano. La serenidad es del sabio. Incluso frente a la injusticia más atroz, el verdadero poder está en tu respuesta. No puedes controlar la traición, pero puedes dominar tu reacción. No puedes impedir que otros hagan el mal, pero puedes impedir que ese mal te arrastre con él. ¿Qué tan fácilmente pierdes el control cuando otros te fallan? ¿Permites que la traición te transforme en lo que desprecias? Séneca no se volvió amargo. No se llenó de odio. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te dejas vencer por una palabra mal dicha? ¿Por una acción injusta? ¿Por una decepción? Recuerda esto: la traición no define al sabio. Lo define su templanza. Pregúntate ahora mismo: ¿estoy cultivando mi carácter? ¿O solo reaccionando como todos? El dolor físico es una de las pruebas más duras para cualquier ser humano. Cuando el cuerpo se quiebra, la mente tiembla. Cuando la carne sangra, el alma clama por alivio. Y sin embargo, hubo un hombre que enfrentó el dolor más cruel, sin perder la calma. Séneca, ya condenado por Nerón a quitarse la vida, eligió un método brutal: cortarse las venas. No con dramatismo, no con gritos. Lo hizo como quien acepta un último deber, como quien abandona una habitación que ya no le pertenece. El proceso fue lento. La muerte no vino como un suspiro, sino como una agonía. La sangre salía con lentitud. El dolor crecía. Los médicos presentes temblaban. Sus discípulos lloraban. Y sin embargo, él no se quebró. Mientras su cuerpo se debilitaba, su voz seguía enseñando. Habló con serenidad. Dio palabras de consuelo. Aún sangrando, aún sufriendo, mantuvo su rol de filósofo hasta el final. ¿Cómo es posible soportar algo así? Porque Séneca, como buen estoico, había entrenado su mente para no temer al dolor. Para él, el sufrimiento no era un castigo, sino una prueba, una oportunidad para demostrar que el alma es más fuerte que la carne. Decía Epicteto: no es el dolor lo que nos derrota, sino la idea de que no podemos soportarlo. Y Séneca, en su última hora, demostró que sí se puede soportarlo. El dolor es inevitable. Vendrá en forma de enfermedad, pérdida, angustia o fracaso.
pero la forma en que lo enfrentamos depende de nosotros. El estoico no se rebela ante el sufrimiento. Lo observa, lo soporta y, cuando es necesario, lo trasciende, porque el cuerpo es frágil, pero el alma, bien entrenada, es inquebrantable. ¿Quién gobierna tu vida cuando duele? ¿Tu disciplina o tu desesperación? Cuando el dolor físico o emocional golpea tu puerta, ¿te entregas al drama, al llanto, al descontrol? ¿O recuerdas que el sufrimiento es parte del camino y decides enfrentarlo con dignidad? La próxima vez que algo te duela, una pérdida, una enfermedad, una traición, no preguntes, ¿por qué yo? Pregunta cómo lo haría un estoico. ¿Cómo puedo honrar esta prueba con mi fortaleza? No es el dolor lo que destruye al sabio. Es el olvido de su propósito. Tú también puedes ser más fuerte que tu sufrimiento, si te entrenas para ello. El sabio deja más que palabras. Deja ejemplo. Cuando un hombre muere, deja atrás posesiones, títulos, recuerdos. Pero solo algunos dejan un legado que trasciende los siglos. Séneca, en su muerte, no dejó riquezas, no dejó honores, ni palacios, ni herencias materiales. Dejó templanza, dejó filosofía viva, dejó la imagen inmortal del autocontrol llevado hasta el final. Mientras su sangre fluía, mientras su cuerpo languidecía, no suplicó, no maldijo, no renegó del destino. Habló, enseñó, calmó a los suyos. Dio su última clase, no con palabras, sino con su conducta. Sus discípulos estaban presentes. Su esposa también, decidida a seguirlo en la muerte. Y aunque el dolor los envolvía, la compostura de Séneca era una luz entre la oscuridad. Él sabía que su vida estaba llegando al final, pero entendía algo aún más profundo: que su muerte debía ser coherente con su filosofía, que su última acción sería su testamento más valioso. El legado del sabio no está en lo que dice, sino en cómo vive y muere. Y Séneca, al morir con dignidad, nos dejó una lección que supera cualquier tratado escrito. En su vida enseñó que el sabio debe dominar sus pasiones. En su muerte demostró que el sabio puede dominar incluso el temor supremo, la muerte misma. No fue un mártir impulsivo. Fue un hombre que aceptó su destino con serenidad, como si supiera que los dioses le estaban ofreciendo la oportunidad de ser coherente hasta el último aliento. Muchos hablan de templanza. Pocos la practican. Y menos aún, la sostienen en el momento en que todo tiembla. Séneca no solo escribió sobre la virtud, vivió en virtud y murió en virtud. Su legado no se mide en páginas, sino en coherencia. Porque el verdadero sabio no necesita sermones. Su ejemplo es suficiente. Piensa en tu vida. ¿Qué estás dejando atrás cada día? ¿Palabras vacías? ¿Reacciones impulsivas? ¿O huellas de templanza? En este mundo ruidoso y apresurado, el ejemplo silencioso del autocontrol vale más que 1000 discursos. La próxima vez que enfrentes una situación límite, una pérdida, un enojo, una crisis, recuerda a Séneca. No respondas con gritos ni con quejas. Responde con virtud. Estoy dejando un legado de coherencia o de caos. Puedo, como Séneca, vivir y morir con dignidad y templanza. El sabio sabe que su mayor herencia no es lo que dice,
Es lo que encarna. Cada instante de tu vida es una lección para otros. ¿Qué estás enseñando tú? En los pasillos fríos de la Roma imperial, rodeado de silencio y sombras, Séneca preparaba su último acto. No era una muerte privada, ni una tragedia silenciosa. Fue, en sí misma, una lección. La última gran lección del maestro estoico. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar del fin, Séneca eligió convertir su muerte en una enseñanza viva. ¿Qué hizo exactamente? No se lamentó. No se resistió. No trató de salvarse con discursos aduladores, como lo hacían tantos en la corte de Nerón. Abrió sus venas con calma. Se limpió la sangre para no impresionar a sus discípulos con la crudeza del acto. Habló con serenidad sobre el alma, la naturaleza, la libertad interior. Incluso en su agonía, daba lecciones. No con orgullo. No para ser recordado, sino porque así vivió siempre. Como un filósofo. Y un filósofo enseña incluso en su sufrimiento. Fue su última clase. Y todos los que lo vieron aprendieron más de su silencio que de cualquier tratado. Muchos hablaron de virtud. Él la encarnó. Muchos escribieron sobre el coraje. Él lo demostró. Porque no hay mayor enseñanza que el ejemplo. Y no hay mayor ejemplo que morir con coherencia y dignidad. El sabio no elige cómo muere, pero sí elige cómo enfrenta su muerte. Y en esa elección se revela el carácter. Y ese carácter enseña más que 1000 palabras. Séneca sabía que la mirada de sus discípulos estaba sobre él. Y comprendía que, en esos momentos finales, él no solo moría, estaba formando el alma de los que quedaban vivos. Tú también estás enseñando. Cada acción tuya es una clase. Cada reacción, una lección. Tus hijos, tus amigos, tus colegas, incluso los desconocidos. Todos observan. ¿Qué están aprendiendo de ti? Cuando te enojas, ¿enseñas control o caos? Cuando sufres, ¿enseñas resiliencia o queja? Cuando enfrentas la dificultad, ¿enseñas virtud o desesperación? No necesitas una sala de clase para ser maestro. Tu vida entera es tu aula. Y la muerte será tu examen final. Como Séneca, vive cada día como una lección. Y cuando llegue tu final, porque todos lo tendremos, que tu forma de partir inspire, no por el heroísmo, sino por la virtud, la templanza, la dignidad. Tu muerte será tu última enseñanza. Asegúrate de que valga la pena ser recordada. El sabio no teme a la muerte, porque la muerte no es una prisión, sino la más alta forma de libertad. Muchos temen la muerte. La evitan. La silencian. Hacen de ella un tabú. Pero el estoico no. El estoico conversa con ella cada día. Séneca no solo habló de la muerte. No solo la aceptó. La eligió. Y la convirtió en su acto final de libertad. En su carta a Lucilio, Séneca escribió: la muerte es la liberación de todo dolor y el límite más allá del cual nuestros males no pasan. ¿Qué significa esto? Significa que el sabio no ve la muerte como un castigo, ni como un ladrón, sino como una puerta que se abre al final del deber cumplido. Una puerta que ningún tirano puede cerrar ni abrir antes de tiempo sin el consentimiento del alma virtuosa. Enfrentar la muerte sin temor es el acto más libre del ser humano. Nerón podía dictar sentencias, podía quitar riquezas,
poder, incluso la vida. Pero lo que no podía quitarle a Séneca era la elección de cómo morir. Ese es el núcleo del estoicismo. La libertad interior. Tú no eliges tu nacimiento, tampoco el destino. Pero sí puedes elegir tu actitud frente a lo inevitable. Y nada es más inevitable que la muerte. El estoico se entrena toda su vida para ese momento. No porque desee morir, sino porque desea vivir sin miedo. Quien teme morir no puede vivir plenamente. Siempre está atado a la ansiedad, a la duda, a la protección excesiva de lo eterno. Pero ¿quién, como Séneca, ha hecho de la muerte una aliada filosófica? Vive con libertad inquebrantable. ¿Y qué dijo Séneca sobre el suicidio? No lo propuso como huida. No lo celebró como acto desesperado. Lo consideró como la puerta abierta que la naturaleza nos da, por si el alma virtuosa se ve arrinconada por la tiranía, el dolor injusto o la pérdida de toda razón para actuar con honor. En su muerte, Séneca nos enseñó que hasta el último segundo somos libres. Libres de resistir. Libres de hablar. Libres de amar. Y libres de soltar. Pregúntate, ¿estoy viviendo con miedo a la muerte o con gratitud por cada instante? ¿Mi vida es libre? ¿O estoy encadenado por el miedo, la opinión ajena, o el deseo de controlar lo incontrolable? No puedes evitar el fin, pero puedes decidir vivir de tal forma que cuando el fin llegue, no te robe nada. Si mueres con virtud, no pierdes, culminas. Si mueres sin miedo, no caes, te liberas. Y si vives cada día preparado para morir, cada día lo vives de verdad. La muerte no es enemiga del sabio. Es su aliada silenciosa. Le recuerda el valor de la hora. Le enseña que la libertad suprema no está en huir de la muerte, sino en vivir como si ya no temieras nada. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás viviendo como un esclavo del miedo? ¿O como un sabio libre de alma? Si esta enseñanza te movió, si honras la vida al comprender la muerte, te invito a que compartas este mensaje. Suscríbete a Stoic Life. Activa la campanita. Deja tu like si valoras la sabiduría. Y comenta, ¿qué aprendiste hoy de la muerte de Séneca? Porque como él nos enseñó, vivir bien es prepararse para morir bien.